Bueno, vamos a empezar esta prédica. Como les comenté en la mañana, mis papás no están, pero dice que mi papá dice que les manda muchos saludos desde donde están, pero sabemos que no estamos solos. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Y qué le parece si cerramos nuestros ojos un momento y le decimos: Padre, gracias, Señor, por este día? Gracias porque tú eres bueno, porque tu misericordia es para siempre, Señor, porque el bien y tu misericordia nos alcanzan todos los días de nuestra vida, porque no hay nadie igual a ti, Señor, y que tú tienes un plan muy especial para cada uno de nosotros. Tú tienes unas palabras de aliento, de vida para nuestros corazones hoy en este día. Te pedimos que tú seas tú quien nos hable, sea tu Espíritu Santo hablando a nuestro corazón, a nuestra mente. Padre, nos ponemos en tus manos, Señor, y declaramos que esta palabra va a transformar nuestra vida, Señor, va a transformar nuestra mente y vamos a poder ver las cosas como tú las ves, Señor. Gracias, Padre, te damos en esta mañana, ya casi mediodía, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y el día de hoy vamos a leer un poquito mucho la Biblia, y quiero que me acompañe. El primer versículo es en 1 Corintios, capítulo 3, versículos del 10 al 15. 1 Corintios 3, del verso 10 al 15. Y dice así: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento. Aquí está hablando Pablo. Dice: y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Dice: y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta. Dice: porque el día la declarará. Dice: pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dice: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Y el bien, dice, y si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Y quiero que póngale ahí un dedo en este versículo, porque lo vamos a estar viendo y vamos a iniciar con este y vamos a cerrar con este versículo. Pero aquí dice que hay algo muy claro. Usted ya recibió a Jesús como su Señor y su Salvador. ¿Alguien puede decir conmigo: el Señor Jesús es mi Señor y Salvador? Dígalo. Como dice mi papá, ¿hay alguien que no lo pudo decir? Yo creo que todos pudimos, ¿verdad? Y si todos pudimos decirlo, quiere decir que Dios vive en nuestro corazón. Por lo tanto, Él es ese fundamento, como aquí dice en el versículo, dice: porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. En el momento en el que usted y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador, el Señor Jesús se vuelve el fundamento de su vida. Como 3 amenes, no pasa nada. Se vuelve el fundamento de su corazón, de su vida. Pero lo que está diciendo Pablo en esos versículos es que nosotros tenemos que sobreedificar. ¿Sí? ¿A qué se refiere con sobreedificar? Usted sabe y usted conoce que cuando se hace una casa, pues no llega y se ve el terreno y dice: ah, mira, que voy a construir, y empieza a construir. Nada más, y ya empieza directo a la casa. ¿Verdad que no? Usted tiene que ver el terreno, tiene que estudiar el terreno, y sobre ese terreno primero, ¿qué tiene que hacer? Poner un fundamento. ¿Para qué? ¿Para qué es el fundamento? Para que el día de mañana que llegue a pasar algo, la casa se quede firme, o lo mayormente estable y firme. Los edificios que se construyen hoy en día tienen una serie de mecanismos muy avanzados el día de hoy, de tal manera que cuando viene un terremoto en las ciudades grandes, y en que hay terremotos, hay un sistema de fundamento que se hace, que son como unos balines en la parte de abajo, que conforme se mueve el edificio no se siente mucho el temblor. Entonces
van avanzando y van avanzando los mecanismos para poner fundamentos sobre las estructuras. Pero nosotros tenemos el mejor fundamento. También como 4 amenes, pero no pasa nada. Al final, todo el mundo va a estar diciendo amén. Ya se oyen más. Tenemos el mejor fundamento, y el mejor fundamento que nosotros podemos tener se llama Jesucristo. Pero dice la palabra de Dios, Pablo está hablando aquí, dice, usted va a sobreedificar. ¿Y cómo puede ser una sobreedificación? Bueno, obviamente nuestro fundamento es Jesús. Y todo lo que nosotros empecemos a construir a partir de Jesús va a ser probado algún día. Dice que nosotros podemos construir en oro, podemos construir con plata, con piedras preciosas, pero también podemos construir, dice, con madera, con heno, con hojarasca, y todo ese tipo de materiales algún día va a ser probado con fuego. ¿Cuáles son de los materiales que mencioné aquí, cuáles son los materiales que menos les afecta el fuego? El oro, la plata y las piedras preciosas, ¿verdad? Pero ¿cuál es el que menos, al que menos le afecta el oro? ¿Usted sabe cuál es el que menos le afecta el oro? Y ahorita lo vamos a ver. Y quiero que me acompañe, porque le voy a poner primero 2 ejemplos de cómo nosotros podemos empezar a edificar. Y quiero que me acompañe a Marcos 4, del verso 35 al 41. Y este es el primer ejemplo. Marcos 4, del 35 al 41. Y dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. ¿Quién les dijo esto? Jesús está hablando. Dice, pasemos al otro lado. Dice, y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento, dice, y echaba las olas en la barca. ¿Qué dice? ¿Echaba qué? Las olas en la barca. Dice, de tal manera que se anegaba. Dice, y él estaba en la popa, ¿cómo? Durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y el Señor Jesús se levanta, bien tranquilo. ¿Y qué hace? Reprendió al viento y le dijo, mar, calla, enmudece. Y el viento cesó. Y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor. Dice, y decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar obedecen? Este es un primer ejemplo, y quiero que me acompañen al segundo ejemplo, que lo vemos en Mateo 14, verso 22 al 33. Primero les voy a dar los ejemplos y ahorita les voy a dar la explicación. Mateo 14, del 22 al 33. Dice así: enseguida, dice, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. ¿En dónde? En la barca. Dice, ir delante de él a la otra ribera. Dice, entre tanto que él despidió a la multitud, dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Dice, y la barca estaba ¿dónde? En medio del mar. Dice, azotada por las olas. Dice, porque el viento era contrario. Dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre ¿dónde? Sobre el mar. Dice, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, ¡un fantasma! Lo primero que pensamos, ¿verdad? Y dieron a voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temas. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Dice, y él dijo, ¿qué dijo Jesús? Ven. Una palabra. A Jesús nada más le bastó una palabra, ven. Dice, y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Dice, pero al ver ¿qué? El fuerte viento, ¿tuvo qué? Tuvo miedo y comenzó a hundirse. Y dio voces diciendo, Señor, sálvame. Y al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe,
porque dudaste. Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Así, fácil. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Vemos dos ejemplos. En un ejemplo, Jesús estaba en la barca, en medio de una tempestad, en medio de una tormenta. Y en el segundo ejemplo, Jesús llegó a la barca. ¿Sí? Y yo quiero preguntarle, ¿usted sabe qué representa esa barca? Nuestra vida. La barca representa su vida y mi vida. Me acuerdo porque cuando yo estaba chiquito y iba a la escuelita de los niños, cantaban una canción que decía: yo tengo una barquita que Cristo la guía, y va navegando, se ladea para allá, se ladea para acá, pero Cristo la sostendrá. Me acuerdo mucho de esa canción. Y a lo que yo puedo ver en estos ejemplos es que la barca no nos pertenece. Es de nosotros, pero nosotros no la, vaya, Dios la dio a nuestro cuidado, porque Dios ya nos compró con su sangre. Por lo tanto, nosotros le pertenecemos a Dios. Por lo tanto, la barca no es de nosotros. Pero nosotros estamos tan preocupados por lo que está pasando alrededor de nosotros que decimos: nos vamos a hundir. Cuando Jesús va dentro de nosotros en la barca, Él se levanta y nada más dice: hey, tranquilos. Y cuando a veces pensamos que Jesús no está en nuestra barca, de repente lo vemos llegando de lejos, caminando sobre las aguas, y pensamos que es un fantasma. Pensamos otra cosa. ¿Y a dónde quiero llegar con esto? Y para tener un poquito más claro esto, quiero que me acompañe a Isaías 57, del 19 al 21. Le repito que vamos a estar leyendo un poquito. Entonces, dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces vamos a estar leyendo Isaías 57, del verso 19 al 21. Dice: produciré fruto de labios, ¿sí? Paz, paz al que está lejos y al cercano, dice Jehová. Dice: ¿y lo qué? Y lo sanaré. Dice: pero los impíos, ¿qué dice? Los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y que sus aguas arrojan ¿qué? Cieno y lodo. Dice: no hay paz, dijo Dios, para los impíos. ¿Qué representa el mar entonces? ¿Quiénes eran los impíos? ¿O quiénes son los impíos? Los que tienen maldad en su corazón. Y ahorita vamos a explicar un poquito. ¿Por qué? Porque el mar representa todo lo malo que está sucediendo, la maldad que hay en este mundo. Usted y yo, donde quiera que vayamos, vamos a ver maldad. Usted y yo, donde quiera que usted y yo vayamos, nos vamos a enfrentar con problemas, con situaciones, con la maldad que está en este mundo. ¿Y quién es el dueño de esa maldad? El diablo. ¿Y qué quiere hacer el diablo con su vida? Hundirla. Así como en el primer ejemplo, dice que la barca se hacía así porque las olas le caían encima. No sé si usted ha visto videos donde están barcos en el mar y de repente las olas y bajan, y de repente se mete el agua en el barco, pero luego se sale y luego se vuelve a meter. De esa manera el diablo quiere que usted esté viviendo su vida. O puede ser de la otra manera, como en el segundo ejemplo, donde usted puede ver todo alrededor, ¿sí? Ya siendo cristiano, y puede ver que está sucediendo muchas cosas, pero en el momento en el que surge un problema, usted dice: a ver, Señor, si eres tú, manda que yo vaya. Y ya vas caminando y dices: no, sí, Dios está conmigo. Pero luego de repente empiezas a ver otro problema, y empiezas a ver otra situación, y te empiezas a hundir, y te empiezas a ahogar. ¿Cuál es el fin del mar en turbulencia para los barcos? Hundirlos, ahogarlos, y a la gente que va con ellos ahogar. ¿Usted sabe qué significa la palabra ahogar? ¿No? La palabra ahogar es el proceso
de experimentar insuficiencia respiratoria, dice, por inmersión en un líquido. Eso significa ahogarse. Obviamente ahogarse con agua, ¿verdad? Y eso es lo que el diablo quiere traer a su vida. Quiere que usted deje de respirar. ¿Cómo dejamos de respirar? Cuando hay algo que nos impide estar disfrutando de lo que podemos hacer hoy. ¿Sí? Usted respire profundo, a ver. Luego suelte. ¿Hay alguien aquí que no pudo hacerlo? ¿No? ¿Todos pudimos? ¿Qué quiere decir el hecho de que usted y yo podamos respirar? ¿Que estamos qué? Que estamos vivos. Entonces, la palabra es muy clara en estos ejemplos. Su vida y mi vida van a estar rodeados de maldad, de situaciones. Y no nada más de maldad como guerras y situaciones de catástrofes, sino muchas veces la maldad se puede manifestar en otro tipo de cosas. Y para ver esto, vamos a ver Proverbios 21:9 y Proverbios 27:15. Dice Proverbios 21:9, dice, mejor es vivir en un rincón del terrado que con una mujer rencillosa en casa espaciosa. Ah, qué caray. La versión del lenguaje actual dice, más vale vivir en un rincón del patio que dentro de un palacio con una persona peleonera. Proverbios 27:15 dice, gotera continua en tiempo de lluvia y la mujer rencillosa son semejantes. Traducción del lenguaje actual dice, peor que una gotera en día lluvioso es la persona que pelea por todo. No son indirectas, son bien directas. No, y aquí no se refiere solamente a la mujer, porque no se refiere solamente a la mujer, sino refiere a la iglesia como mujer. Sí, o sea, nosotros, a toda la iglesia, hombres, mujeres, niños, la iglesia. Porque Dios ve a su iglesia como ¿qué? Como la novia, como una mujer. Entonces, ¿qué está hablando Dios a través de estos versículos? Es mejor irse a vivir a otro lado que vivir con gente peleonera. En otras palabras dice rencillosa, que es una palabra rencillosa, que solamente busca estar haciendo pleito por todo. Que si ya me dijo, que si no me dijo, que si me saludó, que si no me saludó, que si viste lo que hizo, que está hablando mal de mí, que si... Y busca siempre sacarle algo a todo. La palabra de Dios está hablando hoy en nuestra vida y lo compara con una gotera. Usted sabe que es una gotera. ¿A cuántos les gusta tener goteras? Es bien padre, ¿no? Ahí viene la lluvia, ahí vienen las goteras. Voy a sacar mis tinas nuevas para estrenarlas. Pues nadie dice eso, ¿verdad? Al contrario, es una molestia la gotera. ¿Por qué? Porque nosotros aquí en la iglesia tenemos goteras. No sé si de repente ha visto que de repente tenemos tinas ahí. Y es que tenemos varias tinas porque, vaya, cuando nosotros llegamos, el techo estaba en muy malas condiciones y bueno, entre mi papá y varias personas han estado ahí arreglando el techo ahí arriba. Pero ya hablamos con el dueño del local y el dueño del local dijo que lo iba a hacer. Y pues esperemos que pronto lo haga. Pero es molesto tener goteras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque de repente ya ves dónde cae, ¿no? Agarras la tina, aquí está cayendo la gotera, y pones la tina y te vas. Regresas y está todo mojado. Y tú dices, y la tina está vacía. Y tú dices, pero si yo la puse ahí porque ahí estaba la gotera. Pues sí, pero la gotera no necesariamente a veces cae ahí. Luego de repente hay inclinación o hay algo pasa y se empieza a recorrer la gotita y pum, cae en otro lado. Y es molesto. Si una gotera
es molesta en tu casa, ahora imagínate que se te esté filtrando todo el agua como si vivieras en un barco, en medio de una tormenta. Yo creo que a nadie le gustaría vivir en un barco en medio de tormentas. Pero muchas veces nuestra vida es así. Cuando nosotros vamos en nuestra vida, hay momentos, como decíamos en la mañana, ¿verdad? A veces hay días buenos, a veces hay días malos. Pero Dios siempre es bueno. Y siempre va con nosotros. Pero muchas veces no nos acordamos. Muchas veces se nos olvida. Muchas veces vemos las situaciones y los problemas más grandes que lo que Dios nos ha hablado, que lo que Dios nos ha dicho, que lo que Dios nos está diciendo. Dice en el versículo de Proverbios, dice: peor que en una gotera en día lluvioso es la persona que pelea por todo, la persona que se la vive diciendo chismes, en los murmullos, en las contiendas, con orgullo, compitiendo, comparándose. Es peor que una gotera en día lluvioso. Y la maldad es eso. La maldad viene se puede manifestar de diferentes formas en nuestra vida. La primera es la maldad que nos rodea. Sí. La maldad que me quiere ahogar. La maldad que viene a mi vida con situaciones externas a mi vida que me perjudican, que me quieren ahogar, por así decirlo, de la misma manera como enfermedades, ¿sí? Situaciones económicas, situaciones con mis papás, con mis hijos. Eso es la maldad que me rodea, que nos quiere ahogar, nos quiere separarnos ¿de quién? De Dios. La segunda manera en la que la maldad viene es cuando la dejo entrar a mi vida. ¿Sí? ¿Cómo la puedo dejar entrar a mi vida? Cuando soy rencilloso, cuando me quejo por todo, cuando nada me agrada, cuando tengo una cara que digo, pues mejor no digo. Voltea con la persona que tiene a un lado y voltea a ver si está sonriendo. Si no, dígale: Cristo te ama. Sonríe. ¿Es una buena razón para sonreír o no? Cristo nos ama. Y muchas veces es eso, la maldad que ya hay en nosotros. El chisme, murmuración, la competencia, querer compararnos con alguien, querer ser mejores que alguien. Esa es la segunda manera. Y la tercera manera es cuando aparto mi mirada de los ojos de Dios. ¿Cómo es apartar la mirada de los ojos de Dios? Cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de venir a la iglesia, cuando dejamos de ir a nuestro grupo en casa. Y la Biblia misma nos dice: no deis lugar al diablo. Fue el título de la prédica de la semana pasada con mi papá. No sé si se acuerdan. Dice: no des lugar al diablo. ¿Por qué? Porque cuando le damos lugar al diablo, entra la maldad a nuestra vida. Y empezamos a pensar mal, y empezamos a opinar de esto, y empezamos a hacer otras cosas que no le agradan a Dios. Y no nada más eso, de repente empieza a venir que ya te dolió aquí, y que ya te dolió la cabeza, y que ya te salió sangre en la nariz. ¿Y cómo es la mente? ¿Cómo es la mente? La mente es bien escandalosa. Porque de repente ya te empezó a doler aquí. Ay no, ya, gastritis. O ay no, ya, colitis. O ay no, cáncer. ¿Sí? Y cuando era un simple retortijón que te dio nomás. Pero la mente es bien escandalosa. ¿Por qué la mente empieza a ser escandalosa? ¿Usted sabe por qué?
Porque la semana pasada usted estaba viendo Doctor House y de repente vio que una persona llegó con el Doctor House y le empezó a doler igual, el mismo lugar donde a usted le duele ahorita. Y el Doctor House le diagnosticó que era cáncer y que iba a tener nada más 2 semanas de vida. Y tu mente, ay, es que no vaya a hacer eso. Ay, es que, imagínate, ¿no? Y te agüitas y te deprimes y tu mente es bien escandalosa. ¿Por qué? Porque mucho depende de dónde estamos dejando entrar el agua en nuestra vida. ¿De qué nos estamos alimentando? ¿Qué es a lo que más le dedicamos tiempo al día? Vemos series, vemos películas, vemos documentales, escuchamos música del mundo. ¿Qué es a lo que más le dedicamos el tiempo? Porque a lo que más le estamos dedicando el tiempo es de lo que más nos estamos alimentando. Y nuestra mente se está llenando de todo eso. Y en el primer momento en el que, ay, es que el jefe te volteó a ver mal, me van a correr. Ya es que al jefe le caigo mal y pues me va a correr. Es que esta semana no me pagaron. Ya, se me hace que hasta aquí quedé. Ya no voy a tener dinero para esta semana. Y tu mente empieza a pensar y empieza a pensar y empieza a pensar y empezamos a... Es muy escandalosa la mente. Pero ¿por qué es escandalosa la mente? Porque no está alimentada correctamente. Porque no le estamos dando el agua que necesita para poder vivir. ¿Usted qué preferiría? ¿Tener una botellita de agua que se purificó y podérsela tomar así? ¿O salir aquí a la calle al charquito que está ahí y agarrar un vaso de agua de ahí y tomársela? Pues yo pienso que la botellita, ¿eh? Yo creo que en ninguna mente cabe el llegar con un vasito de agua aquí al charquito de afuera y darle un trago. Bueno, exactamente eso es lo que pasa cuando nos alimentamos de las cosas de este mundo. Es agarrar un vaso de agua, ir por el agua del charco y darle un trago. ¿Cómo esperamos estar bien después de haber hecho eso? Es como cuando nosotros decimos, Señor, que estos alimentos no me caigan mal, y tenemos una hamburguesa de 3 carnes con tocino y queso y papas a la francesa. Se emocionó el micro y se apagó. Y tenemos el plato acá y decimos, Señor, que no me hagan daño. Va a decir Dios, oye, espérame. ¿Sí me explico? Obviamente, lo que tenemos que hacer es llevar una dieta sana, balanceada, obviamente. Pero no, tampoco vamos a esperar que sigamos comiendo lo mismo y sigamos haciendo las mismas cosas y llegar el domingo y decirle, Señor, bendíceme. Me va a decir Dios, pues eso hago, pero tú no te dejas. Porque sigues haciendo lo mismo, sigues diciendo maldiciones, sigues pensando mal, no sigues leyendo la Biblia, sigues juntándote con las mismas personas que te hacen daño, sigues en la misma relación que te dije que no estuvieras, pero ahí estás, una relación tóxica. Sigues con los mismos amigos que en nada te beneficia que estés con ellos. Sigues sin ir los domingos a la iglesia. Sigues sin ir a tu grupo en casa. Sigues sin leer la Biblia. Sigues sin orar todos los días. Pues ¿cómo esperas que Dios nos bendiga si seguimos haciendo lo mismo? Dice la palabra de Dios que si quieres ver un cambio en tu vida, tiene que primero haber un cambio en nuestra mente. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. No podemos seguir haciendo lo mismo y esperar que haya un cambio en nuestra vida. No podemos seguir llevando nuestra barca en medio de la tempestad y esperando que Dios nos salve. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Alimentarnos de qué? De la palabra de Dios. Y que cuando surja un problema y que de repente te empiece a doler algo, tú te vayas y digas, pero por las llagas de Jesús
yo he sido sanado. Que cuando estés en un momento de tribulación, en un momento de problemas, que tú digas: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Que en lugares de delicados pastos Él me va a hacer descansar. Y que cuando te encuentres mal, Él va a confortar tu alma. Y que te va a guiar por sendas rectas y justas. ¿Por qué? Porque ama su nombre. Y que cuando andes en valle de sombra de muerte, que cuando pienses que tienes cáncer, no vas a temer, porque sabes quién está contigo. Pero ¿qué tiene que pasar? Tenemos que alimentarnos. ¿De qué? De la palabra de Dios. Porque ¿cómo vamos a declarar promesas en nuestra vida si no nos las sabemos? ¿Cómo vamos a decirle o cómo vamos a llegar con armas contra el diablo cuando venga un problema o una situación en nuestra vida si no las conocemos? Que el día que tú te levantes de tu cama en la mañana y que digas: ay, no quiero ir al trabajo, estamos a 10 grados, está más calientito aquí. Que en ese día, cuando te sientas así, tú digas: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y te levantas. Pero ¿cómo vamos a poderlo declarar si no lo sabemos? Y quiero que me acompañes a 1 Corintios 3. Perdón, no, me adelanté. Lucas 6, perdón, es Lucas 6, del 27 al 33. Y dice así: pero a vosotros, los que oís, ¿a quiénes? ¿A quiénes? Como, nada más como 5. ¿A quiénes? Dígale: a mí. ¿A quiénes? A mí. Dice: os digo. ¿Quién dice? Jesús. Dice: amad a vuestros enemigos. Dice: haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que los calumnian. Dice: al que te hiera en una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, ¿qué dice? Dale. Y al que tome lo que es tuyo, ¿qué dice? No pidas que te lo devuelva. Ay. Dice: ¿y cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos. Dice: porque si amáis a los que los aman, ¿qué mérito hay en eso? Dice: porque también los pecadores aman a los que les aman. Y si hacéis bien a los que hacen el bien, ¿qué mérito hay en eso? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Fíjese qué tremendas palabras está hablando aquí la palabra de Dios en nuestra vida. Dice: ¿qué mérito tiene amar a alguien que me ama? No hay ningún mérito. Pero ¿qué mérito tiene amar a alguien que te odia con toda su alma? ¿Qué mérito hay en amar a una persona que te ha hecho tanto daño en tu vida? ¿Qué mérito hay en eso? Le digo algo: nosotros no lo podemos medir. Nosotros no vamos a poder medir ese mérito. Pero cuando amamos a la gente que no nos ama, cuando bendecimos a la gente que nos maldice, y cuando empezamos a ser ese tipo de persona para otras personas a las cuales a lo mejor no les caemos bien, o a lo mejor ni siquiera les podemos pasar enfrente, eso es construir sobre oro. Eso es construir sobre plata. Y entre mejor y más lo haga usted y yo, más fuerte la construcción vamos a tener. Porque si amamos a los que nos aman, pues sí, pero el día que venga la prueba de fuego,
cuando tengamos que pasar por una situación verdaderamente difícil y tengamos que amar a los que nos odian, no lo vamos a poder hacer. Y nuestra recompensa no va a ser tan grande como los que sí lo hacen. Y mire, es importante que veamos algo que hizo Jesús. ¿Sí? Nosotros como creyentes de Jesús tenemos que imitar lo que hizo Jesús cuando Él se paró y le dijo a las aguas: cállense. ¿Eso qué significa? O ¿cómo lo podemos traducir el día de hoy? Que cuando Jesús llegó, hubo paz. ¿Qué significa esto? Que cuando usted y yo, nosotros vayamos a nuestra escuela, vayamos a nuestro trabajo, vayamos a donde quiera que nosotros lleguemos, tenemos que ir a hacer paz. Tiene que haber paz. En el momento en el que usted llegue, el ambiente tiene que cambiar. Vamos a pensar. Cuando nosotros llegamos, a donde quiera que nosotros llegamos, hay paz. Cuando nosotros llegamos a nuestra casa, ¿se siente la paz de Dios? ¿O se sienten los gritos a lo lejos? Te dije que hicieras esto. No me has cambiado el foco. Hace un mes te lo pedí. Son ejemplos que veía en YouTube. No se crea. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. O de repente estás en el trabajo: es que te dije que no lo hicieras así. Es que esto, lo otro. ¿Hay paz? Más bien hay paz, ¿verdad? Queremos darles paz a todos, ¿verdad? Pero eso es a lo que Dios nos llama. Eso es a lo que Jesús, el ejemplo que nos pone Jesús, que donde quiera que Él va, Él manifiesta la paz. Él, si hay alguna situación, hay algún problema, Él llega y lo primero que hace es trae paz. Porque qué chiste tiene llegar a un pleito y hacerlo más grande. ¿Qué mérito hay en eso? El mérito está cuando usted llega y por la gracia del Señor Jesucristo llega la paz a la vida y a los corazones de las personas con las que usted se junta. Llega la paz, la misericordia a la vida de las personas con las que usted comparte algo. Muchas veces no lo podemos ver así, pero el hecho de comportarnos de esta manera nos lleva a una excelencia. ¿Qué es ser excelentes? ¿Alguien sabe qué es ser excelentes? Ser excelentes me lleva a no hacer las cosas que me piden. Ser excelente me lleva a lo que dice aquí en estas palabras: que cuando alguien te haga algo, que cuando alguien te quite algo, tú lo bendigas, tú lo ames más. ¿Por qué? Porque la lógica del mundo, ¿cuál es la lógica del mundo? ¿Me pegan? Te pego. ¿Me quitan? Te quito. ¿verdad? ¿Cuál es la lógica de Dios? Me pegan, yo lo bendigo, yo oro por él, yo lo amo. Me hacen lo que me hacen o me hagan lo que me hagan, yo lo sigo queriendo, yo lo sigo amando. Muchas veces entra él: te perdono pero no lo olvido. Eso no es perdonar. Te perdono y yo te bendigo. Te perdono y mira, si quieres ten 500 pesos, 1000 pesos. O no tengo dinero pero puedo orar por ti. Esa es la excelencia que Dios está buscando en nuestra vida. Que muchas veces no hemos llegado a ese punto, pues sí. Pero ¿por qué Dios amaba el corazón de David? No porque fuera perfecto, pero porque buscaba esa perfección. Y Dios no nos pide que seamos perfectos.
Dios nos pide que busquemos llegar a esa perfección, que a lo mejor no vamos a llegar hasta que estemos con Él, lo sé, pero si tu corazón hoy en día anhela y busca llegar a esa perfección, eso es lo que Dios toma cuenta. Ese es el mérito que hay en tu construcción día a día. Primera de Corintios 3:12 al 13, ya lo vimos, fue el que marcamos. ¿Cómo puedo edificar entonces mi vida sobre alguno de esos materiales? Dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, dice, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Dice, pues el fuego, por el fuego será revelada, y la obra de cada uno del cual será el fuego la probará. Quiero que me acompañen a Primera de Pedro, capítulo 1, verso del 6 al 9. Vamos a ver algo muy interesante que la Biblia nos dice aquí. Y es a donde viene el título de esta predicación. Dice, en lo cual vosotros os alegráis, dice, aunque ahora por un tiempo, o sea, por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué dice? Tengáis que ser afligidos en diferentes pruebas. Dice, para que sometida a prueba vuestra ¿qué? Vuestra fe. Y luego ¿qué dice aquí? Mucho más preciosa que el oro. Dice, al cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se ha hallado en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado ¿quién? Jesucristo. Dice, a quien amáis sin haber visto. Dice, y en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, dice, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin ¿de qué? De vuestra fe, que es la... ¿Cuál es entonces el fin de nuestra fe? ¿La qué? La salvación. El fin de nuestra fe es la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación no es por obras. ¿Es por qué? Es por fe. Pero entonces, ¿cómo tiene que ser mi fe? Dice, ¿más qué? Preciosa que qué? Que el oro. ¿Cómo podemos construir entonces nuestra vida? El fundamento es Cristo. Pero ¿qué necesito yo para poder construir, para sobreedificar con un buen material? Con mi fe. ¿Y cómo viene la fe? Mi fe viene por venir a la iglesia todos los días. Mi fe viene porque me voy al grupo en casa el día que me toca. Mi fe viene porque me junto con puros amigos cristianos. Mi fe viene porque no sé, porque sirvo en la iglesia. No. ¿Por qué viene la fe? No dice por leer la palabra, dice por oír. ¿Usted sabe cómo se leía antes en las sinagogas? Era una persona que tenía la Biblia, se ponía enfrente de la sinagoga y empezaba a leer las escrituras. Por eso dice la Biblia, la fe viene por el oír. ¿Por qué? Porque estamos escuchando la voz de Dios. La fe viene a tu vida cuando escuchamos con nuestros propios oídos la voz de Dios. Y la voz de Dios te dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dice, por sus llagas nosotros hemos sido sanados. Dios te dice, mira que te mando y que te esfuerces y que seas valiente y que no temas y tampoco te desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo y va a estar contigo. Nomás como 4 se emocionaron, pero está bien, no pasa nada. Porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Tenemos que escuchar la palabra de Dios. No nada más es
llegar a tu casa y leer la Biblia. Y ya la terminé de leer, ya me voy. No, tenemos que escucharla. Léela en voz alta. Que tu oído perciba lo que Dios está hablando a tu vida. Porque en el momento en el que tú empiezas a declarar la palabra de Dios, la fe viene. ¿Por qué? Porque aquí lo dice. Y si aquí lo dice, entonces es realidad. Y si eso es realidad, entonces en el momento en el que vengan los problemas, en el momento en el que venga la tempestad a tu vida, tú vas a poder decir: ay, ayer yo estaba leyendo ese versículo que dice que por las llagas del Señor, por las llagas de Jesús, nosotros fuimos sanados. ¿Usted sabe dónde viene ese versículo? Isaías. ¿Isaías qué? Se los dejo de tarea. Isaías 54. Pero se los dejo de tarea. Usted lo lee, no se lo voy a decir yo. Jehová es mi pastor. ¿Dónde viene? Salmo 23. Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. No se vale, tú ya te lo sabes. Porque la paga del pecado es muerte. Romanos. Porque de tal manera amó Dios el mundo. Vamos a hacer una competencia aquí de esgrima. No se crean. Pero es importante que en nuestra vida tengamos esos escritos aquí, mire. ¿Por qué? Porque en el momento en el que quiera venir el diablo a su vida y encajarle algo, lastimarlo, tratar de que se ahogue, usted va a decir: no, la Biblia dice. Y aunque en el momento que usted está pasando no esté de la mejor forma y no se encuentre en la mejor situación, usted diga: en la Biblia dice, escrito está. Cuando Jesús fue al desierto, ¿qué hizo? Cuando fue tentado, ¿qué le dijo el diablo? Escrito está. No le dijo: Dios me dijo. No, ¿qué dijo? Escrito está, porque sabe que la palabra de Dios ¿es qué? Es vida. La palabra de Dios es real. No podemos negar la palabra de Dios. Por eso es que entre más usted y yo leemos, más la palabra se vuelve una realidad en nuestra vida. Como decía mi papá en prédicas anteriores, tenemos que hacer carne la palabra de Dios. ¿En dónde? En nuestra vida. Y entre más leamos la Biblia, más hay fe en nuestra vida. Y entre más tengamos fe en nuestra vida, más vamos a poder enfrentar las situaciones que comúnmente vivimos. Y cuando enfrentamos esas situaciones, es como agarrar el oro y meterle en el fuego. ¿Usted sabe qué pasa cuando el oro se mete en el fuego? Se purifica. Se va quitando toda imperfección que tenga el oro. ¿Se puede pasar el del piano? Acompáñeme ya para terminar. Santiago 5:16. Santiago 5, verso 16. Santiago 5:16, ¿lo tenemos? ¿Qué dice? Confesaos vuestras ofensas unos a otros. Dice: y orad unos por otros. Dice: para que seáis, ¿qué? ¿Usted quiere ser sano? Perdone. A veces no es fácil. ¿Y qué termina diciendo? La oración eficaz del justo puede mucho. Primera de Corintios 10 del 12 al 13, no lo busque, yo se lo voy a leer. Y se lo voy a leer en la versión traducción del lenguaje actual. Dice, el verso 12 dice: por eso, que nadie se sienta seguro de que no va a pecar. Dice: pues
puede ser el primero en hacerlo. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido. Dice, y pueden confiar en Dios. Dice, pues Él no va a permitir que usted sufra más tentaciones de las que puede soportar. Además, cuando vengan esas tentaciones, Dios mismo le va a mostrar cómo vencerlas y así poder resistir. Yo creo que no hay situación en nuestra vida que venga que no podamos enfrentar. Ahí lo dice en la Biblia. Porque Dios no va a permitir que venga a nuestra vida algo que no podamos soportar. Si usted está pasando por algo, es porque Dios está con usted y Dios está ahí diciéndole: hey, yo estoy con usted, vamos. Si se puede. Aquí estoy yo, no lo voy a dejar. Es como cuando el papá va con el niño, empieza a caminar, ¿no? Y a ver, véngase, aquí, conmigo, no lo voy a dejar caer. O cuando ha visto que un papá digo, ay, ya se cayó y se empieza a reír. No, el papá está con él. Y hasta que no aprenda a caminar él solo, no lo va a soltar. Así está Dios. Dios está con usted. Y a lo mejor usted se tambalea un poquito, pero Dios no lo va a soltar. Dios no lo va a dejar. Y que se le quede bien grabado esto en nuestra mente, que se nos quede tatuado aquí, si quiere. No se lo tatúe, no se crea, pero tatúeselo en el corazón. Dios jamás se va a apartar de nosotros. Siempre va a estar ahí. Aunque usted esté en una cama de hospital, aunque le hayan diagnosticado lo que le hayan diagnosticado, aunque le hayan dicho lo que le hayan dicho, ahí está Dios. Usted créale más a Dios. No le crea lo que el mundo dice. No le crea lo que la maldad quiere venir a decirle a su vida. No le crea la serie de televisión que vio ayer. No le crea la canción que usted escuchó ayer, que hablaba de desamor y de odio. Y créale a la alabanza del domingo, a lo que dice. Hay una canción que cantamos hace ratito. ¿Me puedes poner la letra de Desert Song en la primera estrofa? Miren, vamos a leerla. Aquí ahorita me lo ponen. Dice: esta es mi oración cuando siento, siguiente, que hay hambre de ti en mi ser. Siguiente: esta es mi oración en la necesidad. Siguiente: pues tú eres el Dios que provee. Siguiente: esta es mi oración en la prueba, cuando tú, ¿qué hice? Purificas mi fe. Síguele: como en el oro en el fuego está. Dice: así yo quiero estar cerca de ti. Usted sabe que Dios es fuego que consume. Dios es un fuego purificador. Y entre más cerca estemos de Dios, y entre más construyamos nuestra fe y nuestra confianza en Dios, más nos vamos a purificar. Menos pensamientos malos vamos a tener. Menos pensamientos de depresión, de angustia, de enfermedad van a venir a nuestra vida. Entre más cerca usted y yo estemos de Dios, más puros nos vamos a volver. Pero porque a veces no vemos resultados o cambios en nuestra vida, como lo dije hace rato, porque no hay un cambio aquí. ¿Quiere ver cambios en su vida? Hay que cambiar aquí. Cuando cambia nuestra manera de pensar, nuestra manera de actuar, se vuelve totalmente diferente. Y en ese momento es cuando Dios dice: ahora sí vas a poder recibir de toda la bendición que yo tengo para ti. ¿Cuántos quieren purificar su fe? ¿Cuántos quieren purificar su corazón y su confianza en Dios? Cierre sus ojos ahí en su lugar. Y haga una oración usted ahí con su propia voz, con sus propios pensamientos. Haga una oración a Dios con su propia voz y dígale: Señor, purifica mi vida.
Purifica mi fe, Señor. Ayúdame a poder ver tu palabra, a escuchar tu palabra como tú quieres que yo la escuche, como tú quieres que yo la vea. Ayúdame a recordar todos los días de mi vida, Señor, que tú nunca me vas a dejar, que tú siempre vas a estar conmigo, que tu Espíritu Santo nunca me va a dejar, que tu presencia estará cada día en mi vida, y que no hay manera, Señor, de que yo pueda ver los problemas si tú estás conmigo. Espíritu Santo, ayúdame. Espíritu Santo, manifiéstate en mi vida. Yo sé que tú estás conmigo, pero quiero que tú te manifiestes en mi vida, que tú te manifiestes en mi corazón, Señor. Que donde quiera que yo vaya, que donde quiera que yo esté, sea tu presencia la que traiga la paz. Sea tu presencia, Señor, la que traiga una restauración a esas personas que lo necesitan, a través de mí, a través de tu Espíritu Santo en mí. Y cuando usted haya terminado de orar, a veces lo único que necesitamos es adorar a Dios y decirle lo grande que es Él, lo poderoso que es Él, porque necesitamos escuchar esas palabras. Necesitamos que nuestros oídos escuchen lo grande que es Dios, lo poderoso que es Él, que no hay nadie igual a Él, que solo Él merece toda gloria, toda honra, toda alabanza. Tu nombre es grande y digno de alabar. Si usted se la sabe, cántele con nosotros. Es grande y digno de alabar. Tu nombre es grande y digno de alabanza. No nos cansamos de decirlo, no nos cansamos de declararlo, Señor.